Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo nuevamente a través de las pantallas, las transmisiones del Mostrador y elmostrador.cl. Estamos nuevamente aquí en un día lunes, en un nuevo programa de la Semana Política para analizar lo que se viene por delante ya ahora sí que sí, en la recta final de las elecciones de la campaña presidencial de cara al próximo 16 de noviembre. Estamos en veda de encuestas, por lo tanto no tenemos nuevas cifras sobre la mesa y el cambio de las preferencias en esta semana que son bastante definitivas para quienes aún todavía no han tomado la decisión de su voto. Va a ser bastante interesante el panorama, los cierres de campaña, los dos debates que tenemos por delante. Recordemos, mañana martes, el penúltimo, el debate de la Archi a las 8 de la mañana, que también vamos a estar comentando, por supuesto, aquí a través del Mostrador. Así que vamos a estar analizando todo el panorama electoral que tenemos por delante, como siempre, junto a la abogada e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Ñarto. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Hola, Javi. Y también ya vemos en pantalla a la politóloga Javiera Arce. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han visto estos últimos días? Yo sé que estamos en veda de encuestas, pero es inevitable también comentar lo que arrojaron las últimas de las últimas que fueron publicadas el viernes cuando estábamos en feriado, con la novedad, podríamos decir, de lo que está pasando en la derecha. Yo creo que el típico dicho de que esta va a ser la primaria de la derecha se está poniendo cada vez más interesante a propósito de lo que nos arrojaron los últimos números, esta alza de Johannes Kaiser. Vamos a ver si es que se materializa o no el 7 de noviembre, pero que ha puesto incómodo a muchos, sobre todo al comando de Evelyn Matei, porque o la empató en el tercer lugar o incluso le arrojó, la superó, y él está en algunas encuestas instalado como la tercera posibilidad de pasar a segunda vuelta. Evelyn Matei quedó en cuarto lugar incluso en alguna, un panorama o en el quinto, superado incluso por Franco Parisi, ¿no? Entonces es un panorama interesante ver el fenómeno que está ocurriendo ahí. Partamos con eso. ¿Cómo lo han analizado, Javi, estos últimos días? Está súper interesante, a pesar de que el debate del otro día estuvo aburridísimo, pero cómo se mueven las preferencias. Y ahí yo creo que la Tere tiene más elementos para esto, porque es su familia, no es la mía, pero estas diferencias que hay en la derecha y qué implicaría para cada uno de estos sectores que ganara o pasara uno u otro a segunda vuelta. Y lo otro también que es importante mencionar es el declive en las preferencias de Kast. Entonces, de hecho, hay encuestas que plantean que posiblemente en una de esas Kaiser pueda superar incluso a Kast, lo que me parece francamente inverosímil, pero, sí. Pero hay, o sea, no sabemos, quedan 2 semanas todavía de campaña, quedan 2 debates, entonces también ahí es súper importante, creo yo, como ir observando. Ahora, yendo como a los elementos políticos, esta semana que pasó, es importante, creo yo, mirar las estrategias. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y estos creo que son elementos desde la psicología política, pero me llama la atención por qué los electorados están prefiriendo personas con las características de Kaiser. ¿Por qué se les hace tan llamativo una persona además que si nosotros los ponemos y que hacemos como esta falsa dicotomía que en algún momento hizo Patricio Navia en el Libero, donde ponían a Kaiser como un posible similar a Boric? Entonces él puso esta metáfora y me dio mucha, o sea, en el sentido de que todos reclaman que este es un gobierno de inexpertos, un gobierno de personas que no tienen ni idea de dónde están paradas, que el presidente no tiene título, etcétera. Pero por otro lado, Kaiser no tiene título tampoco, intentó 7 carreras, creo, entiendo, y no terminó ninguna, hasta estuvo por la escuela militar. Hay una interesantísima biografía que le hicieron en el mes de febrero, en la tercera, que se las recomiendo que la vean porque es bien interesante de dónde viene Kaiser. Además, por otro lado, él habla de la familia, no sé qué, y es papito corazón, o sea, tuvo 2 niños fuera del matrimonio, que no sabemos siquiera si los ve, o si mandan las pensiones, etcétera. Y por otro lado, es una persona que nunca ha trabajado un peso a nadie, o sea, más allá de los oficios y cosas que él dice, se conoció siendo Pulmones Vírgenes, youtuber. Entonces, como que a mí igual me llama la atención, si estás en contra de todo esto que representaba el Frente Amplio, ¿por qué esta persona concita tanto la atención? Entonces, acá yo creo que no es culpa de los electores, pero hay algo que los electores quieren decirle a la clase política y nos quieren decir a los analistas,
¿por qué están prefiriendo a estas personas? Entonces, acá yo he estado pensando, he estado leyendo algunas cosas que me llaman la atención, pero yo creo que tiene que ver un poco con las certezas o las certezas en un mundo de incertezas, ¿ya? Entonces, y también son dos liderazgos, y que lo conversamos la semana pasada, que es como este niño, como Boric, que se ve tan frágil y tan mínimo, versus este macho que viene acá a darte certeza. Habla una cantidad de barbaridades que, o sea, personas que por lo menos conocemos y tenemos un poco más de formación, no sé, que leemos un poco más, habla unas cosas que son totalmente inverosímiles, pero la forma en cómo las habla, seguridad. Las habla con seguridad, está mintiendo todo el tiempo. Además hay un desconocimiento profundo, ni siquiera sabe cómo se estructura, por ejemplo, el IVA, o quiénes pagan y quién no, cómo se hacen las transacciones, por ejemplo, en la feria. Una vez lo tuvo que corregir el ministro Marcel, porque no tiene idea de impuestos, igual que Kast, que no saben nada de economía. Pero llama la atención que una persona así, que además es muy pasiva-agresiva, logre concitar la atención de tanto elector que está amenazando incluso la opción de la derecha tradicional. Los analistas, hoy día hablaba con uno en la mañana, que hablan de cierta movilidad. No es que hayan electores indecisos que ahora optaron por darle su preferencia a Johannes Kaiser, sino que hay una movilidad dentro de los electores habituales de las derechas que están circulando entre las tres opciones que hoy día existen. Entonces, claro, hablemos un poquito de esos dos ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa que las preferencias del electorado de derecha están mirando a Johannes Kaiser? Y cómo ves también, Tere, el tema del discurso y las estrategias políticas de seguir hablándole a su nicho, que parece ser la estrategia que va a llevar hasta el final, por lo menos a la primera vuelta de un par de semanas más. Sí, partiendo por lo último, yo creo que es difícil que cambie de estrategia ya 2 semanas. Sería un cambio demasiado súbito y no tendría tanto tiempo de horadar, o sea, de hacer efecto en el electorado. Quedan 2 debates, pero el de mañana es a las 8, o sea, mucha gente no sé si lo va a ver comparado con otros horarios que son más prime, por decirlo así, domingo en la noche, en que es más fácil que uno esté en la casa viendo la televisión o el celular. Yo creo que yo conozco a gente, o he escuchado de gente, que va a cambiar su voto de Kast a Kaiser. No es tanta, por suerte, también a mí tampoco me produce mucha simpatía Kaiser. Pero si yo tuviera que agrupar a este electorado de una forma, no es un electorado que tenga convicciones valóricas hondas, ¿no? Como en otros tiempos en que la gente era conservador o liberal, por ponerlo en el siglo XIX, y se moría siendo conservador y liberal y sabía lo que significaba ser conservador y liberal. Aquí la gente es una persona que quiere más seguridad, que está agotada de las opciones más tradicionales porque ha visto que no le han dado resultados. O sea, pasaron de Bachelet a Piñera, gente que ya tenía un rol en la política, pasaron a Boric, que era alguien más nuevo, que prometía meterle inestabilidad al país, como salió en el diario, una constitución nueva, un estándar moral distinto, y tampoco les funcionó. Están ya última ratio, por decirlo así, algo totalmente nuevo, alguien que no venga con un programa claro, sino con una personalidad clara, que sea un caudillo, y eso no es nada nuevo en la historia de este país. O sea, Carlos Ibáñez del Campo se estudia haciendo eso, y la rompió en las mujeres. Que ese es otro tema. Sí. Entonces... Además fue la primera vez que las mujeres votaban en una elección presidencial. Sí. Entonces... Y entraron y la imagen de Carlos Ibáñez con la escoba es muy parecida a lo que Kast está tratando de hacer ahora, barrer con la clase. Es un Parisi, pero un poco más serio lo puede ver la gente por alguna razón. Sabemos que el canal de YouTube de Kaiser también es más, entre comillas, chabacano, por decirlo así, pero la gente lo mira como algo más serio que Franco Parisi, quizás porque efectivamente está en Chile gran parte del año y no en Estados Unidos. Entonces este electorado, yo creo que lo que busca es darle solución a sus problemas, como que sus convicciones son que alguien me solucione esto. Entonces estaban votando por José Antonio, porque era la opción más a la derecha de Chile Vamos, que percibían que tenía un discurso más agotado, por decirlo así, muy pactista. Y Kast, como empezó a subir en la encuesta, hay más que perder, entonces tiene que empezar a moderarse. No andar tanto con el discurso valórico, por ejemplo,
que sabemos que existe, lo más probable es que si es que se sale, no avance en el discurso valórico, pero tampoco retroceda, se queda ahí, no como por ejemplo Piñera, perdón, que en el último año salió sin que nadie le preguntase en su sector, por decirlo así, con el matrimonio homosexual, que sorprendió a gran parte, por ejemplo, claro, del sector. Kast es poco probable que haga algo así, pero ha tenido que apuntar a quedarse más callado, como con lo que hizo Michelle Bachelet en su segunda elección, que su estrategia era no hablar mucho. Kast está no hablando mucho, pero eso es un riesgo. El silencio es un vacío que puede ocuparlo otra persona. O sea que el tema de la batalla cultural tendría asidero en ese sentido para el electorado. Porque sí. Johannes Kaiser, una de las cosas que ha hecho es exponer a Kast, de decir que abandonó la batalla cultural del sector, por lo tanto él toma esa bandera y lo expone a dar explicaciones que Kast, para él es incómodo tener que decir, yo pienso lo que siempre he pensado, pero mis prioridades no van a ser esas. Sí. Yo creo que es incómodo admitir que estás dejando a propósito un silencio en tu campaña, porque justamente Kaiser va a llenarte ese silencio y te puede robar a la gente que cree que es muy importante que defienda una agenda valórica en momentos en que Kast está apuntando al gobierno de emergencia, que son soluciones concretas: salud, educación, seguridad, lo clásico. Y Kaiser, yo le escuché una frase de Kaiser que es que no es que la gente en Chile sea más de derecha ahora, sino que la izquierda tiró el tejo demasiado lejos. Y yo creo que tiene un punto ahí. Yo creo, por lo menos aquí en nuestra primera diferencia en cámara, es que yo en verdad, yo por lo menos es lo que vi, por lo menos desde el 2021 es lo que me ha tocado ver. Cuando trabajé en la convención, yo trabajé en la Comisión de Medio Ambiente en la convención. Y el Frente Amplio abandonó a propósito esa comisión. Y es el Frente Amplio. El baile con el cultrún y la niña desnuda y todo eso. El voto en la ducha. Pero la niña desnuda, ¿estabas ahí? No, es que te lo perdiste. Es que eso fue los periodistas, en la carpa de periodismo. Ahí fue. Sí. Entonces como que efectivamente no es que haya tirado el tejo lejos, pero por lo menos dio espacio a que se fuera como radicalizando más posiciones. O sea, lo hemos hablado en otra ocasión, el socialismo democrático con el Frente Amplio, quién es el que domina la agenda en la izquierda, pero entonces como que todo se movió, todo se reorganizó. Entonces no es que haya más gente que es conservadora en Chile, quizás puede haber avanzado un poco la agenda conservadora, pero no a tal nivel de que te produzca esta reorganización. Sí, yo quiero, o sea, de hecho la Tere siempre es tan interesante, a mí me encanta hablar con ella porque además de ser una persona muy culta, tira elementos interesantes también para el análisis. A ver, lo primero que a mí me llama la atención tiene que ver con esto de que Kast está siendo visto como más blando que Kaiser. Y ahí me causa la primera pregunta: ¿qué es ser blando o qué es ser duro en esto? Entonces, claro, es súper complejo porque es un puzzle en el sentido de que ser blando, porque a propósito en esta misma entrevista donde dice que todo se corrió hacia la izquierda y ahora volvimos como a centrarnos, yo te diría que ahora hay un péndulo que se corrió toda a la derecha y hoy día, de hecho, lo desmiente Leonidas Montes del CEP, hoy día a propósito de la interpretación, y él dice sí, se pusieron más conservadores, sí hubo un cambio pendular en las preferencias. Ahora, yo tengo una diferencia respecto a eso. Yo creo que estoy con Leonidas Montes, porque en el 2021, 2019, 2021, que es como el periodo, yo diría, excepcional hasta ahora, claro, había demandas muy progresistas, pero a mí me parece que hay que diferenciar entre como lo performativo y lo que realmente se estaba pidiendo, ¿ya? Entonces, lo performativo es precisamente esto que te hablaba como de la carpa, no sé qué, de esto, el voto en la ducha, la tía Pikachu, etcétera. Todo esto como que adorna esto y contamina. Pero hay un elemento más interesante todavía que creo que es importante analizar y que no se han hecho los análisis propiamente tal, que tiene que ver con el diseño institucional de la Convención Constitucional. Si nosotros analizamos, por ejemplo, desde la perspectiva del institucionalismo histórico, cuando se reemplaza, por ejemplo, hay un cambio institucional y se producen estas nuevas instituciones, uno puede correr el riesgo que estas instituciones a la ciudadanía le parezcan
bastante rara o extraña o incluso se sienta alejada de un proceso político. Entonces ahí, de nuevo, yo creo que más allá de que nos corrimos a la izquierda o a la derecha, lo primero que hay que analizar es la respuesta del sistema político al estallido social. El estallido social no sé si estaba pidiendo convención constitucional o cambio constitucional. Yo no estoy tan segura de eso, pero la respuesta del sistema político ante una crisis tremenda de representación da como respuesta a eso, porque además teníamos estos emprendedores de política como Jaime Baza, Atria, que siempre han estado ahí al pie del cañón tratando de presionar por un cambio constitucional, y ahora misteriosamente a Atria ya le gusta la constitución del 80, sí. Está feliz, es soy fan. Entonces, por ahí es como, ese es un punto. Y lo segundo que tiene que ver con esto de las demandas. Yo no sé si en ese momento estábamos súper a la izquierda. Yo no tengo tanta certeza. Yo creo que presionar por una agenda de redistribución económica, porque no te alcanza la plata para llegar a fin de mes y tienes que comprar las cosas de la despensa de tu casa con tarjeta de crédito, me parece complejo y además inhumano de parte de las derechas que no quieran repartir. Sobre eso, siempre hemos encontrado el enemigo interno a quien echarle la culpa. En algún momento fueron los comunistas, los socialistas, y fueron aniquilados en este país por la dictadura, pero ahora es el migrante. En vez de conversar y tener una conversación seria, porque con Kaiser no se puede tener una conversación seria, con Kast tampoco, ni con Matei tampoco, sobre el proceso de redistribución económica. Hoy en día, todo este tema de redistribución económica, más allá del salario vital que plantea Janet Jara, los 750.000 pesos, tiene que ver con que tienes un déficit presupuestario, pero nadie quiere ir a hacer otra reforma tributaria que permita cubrir ese déficit presupuestario, sino que estamos hablando de reducir gastos que no tienen sentido, muchos de esos, que lo ha hecho este gobierno en esta ley de presupuesto. Por ejemplo, yo el otro día estaba en un canal amigo, y a mí me parece tremendo que el programa de computadores de Junaev se le reduzca 1/3 el presupuesto. O Habilidades para la Vida, que es un programa que lo que hacen es hacerle exámenes médicos a los niños, les entregan audífonos, les entregan anteojos para que vean, les hacen exámenes de la columna, están todos estos niños TEA, estos niños que tienen TDAH, todas estas habilidades de comprensión, etcétera, de adaptación, les ponen psicólogo, hacen un análisis psicosocial. ¿Qué recorte hay? 40% de ese programa. Entonces, cuestiones inexplicables que además, desde la perspectiva ideológica, si yo soy de izquierda, o yo me considero de izquierda, para mí esos niños que son los más pobres de este país, los más vulnerables de este país, que comen de la Junaev, que se sirven de esto, que ocupan estos servicios públicos de la Junaev, los vas a dejar sin esos servicios y no hay ni una explicación. Entonces, por eso yo difiero completamente de lo que dice Kaiser. Kaiser, además de ser un bravucón, está completamente equivocado en la lectura de la realidad. Yo diría que incluso en eso, este mismo gobierno ha renunciado a sus propias banderas. Y ahí yo creo que hay una equivocación. Yo creo que hay un péndulo que se ha ido a lo conservador. O sea, yo me fui de acá y me decían facha. La gente de la Convención Constitucional me decía, tú eres una fascista, no sé qué. Y ahora, de verdad, yo no me he movido de la socialdemocracia, que es mi dirección política. Ahora en la socialdemocracia es bien vista. Claro. Entonces, se empezó a poner, en 2021, cuando la gente más empezó a hablar de socialdemocracia, claro, para justamente distinguirla de la lista del pueblo. De la lista del pueblo, claro, que ustedes no sé qué. Entonces, lo que te quiero decir con este ejemplo es lo primero, que la respuesta institucional a el proceso, a esta estallido social, lo que fuese, fue muy mala en términos de comprender lo que estaba pasando, porque hasta el día de hoy ni siquiera la clase política ha sido capaz de sentarse, porque antes era como, no, tenemos que hacernos cargo de todo esto. Y por otro lado, tienes, claro, nadie se ha hecho cargo de estos ensayos constitucionales, esto que ha ocurrido, pero también yo creo que los temas se han corrido a la derecha, y eso es una cuestión evidente, pero estamos dejando que esta persona, en un escenario además... ¿A Kaiser te refieres? A Kaiser y a Kast mismo. O sea, Kast ni siquiera se ha moderado, Kast se ha quedado callado. Es distinto. Y ojo, yo acá quiero agregar una sola cosa para terminar y para que avancemos en otras estrategias que yo no entiendo de tu familia también, que tiene que ver con... chuta, se me olvidó. Bueno, pero sí, voy a tomar lo de las estrategias, que eso yo no entiendo qué es lo que está pasando con estas estrategias, porque al final es como
no sé, entonces vamos a buscar los más duros. Ahí hay varias cosas que podemos como ir mirando. Mira, analizar bien qué está pasando con el electorado de derecha es interesante para pensar, y lo hemos hablado en los programas anteriores, en qué es lo que viene después del 16 de noviembre y qué es lo que viene después del 14 de diciembre. Y este fin de semana salieron unos análisis interesantes. Yo leí una entrevista al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, donde hablaba de qué es lo que va a pasar el 16 de noviembre en la noche, y él decía, ese día en la noche tenemos que estar todos sentados en la mesa para empezar a constituir el gobierno de unidad de la derecha. Independiente de quién es la persona que pase a segunda vuelta, si eventualmente es Kast, todos detrás de Kast, pero en unidad. Y también con el antecedente de las encuestas o de las proyecciones que el Congreso va a estar a favor o con una mayoría relativa para las derechas, lo que jugaría a favor en términos de dotar de gobernabilidad un espacio complejo que van a tener por delante a partir de marzo del próximo año. Entonces, una de las preguntas que surge ahora es si va a ser posible un gobierno de unidad de la derecha bajo esos términos, no solamente electoral, no solamente aludiendo a la mayoría electoral que podrían obtener, sino que a esta mayoría social que tiene mucho que ver con la sociología o la psicología del electorado hoy día, qué tanto van a estar dispuestos a aceptar cambios de la envergadura que se están planteando, por ejemplo, en la campaña de José Antonio Kast. Entonces, cómo se van a mover esas piezas va a ser interesante. No sé cómo lo analiza. Solo agregar una cosa que ahora me acordé, que Lula en 2005 no fue a ningún debate. Y iba compitiendo para la reelección. ¿Ah, en serio? Sí, no fue a ninguno. O sea, ya que estamos hablando de cuestiones históricas, sí. Lula no fue a ninguno de los debates. Y ganó, pues. Y ganó. ¿Y por qué no fue? Porque lo habían acusado a él y a su equipo también del escándalo de las mensualidades, del mensalón, que llevó un montón de gente presa y todo eso, de tanto diputados, senadores y ministros, vinculados al escándalo de las mensualidades. Este tipo dijo, no voy a ir, no habló, ganó. Así es que es una estrategia. No, sí, el silencio es una estrategia. O sea, respondiendo a esa pregunta, que me quedó algo pendiente, se me ocurrió algo a partir de eso, pero para avanzar, respondiendo a esa pregunta, o sea, esa negociación va a ser difícil, porque en cualquier gobierno con tantos partidos, y Chile vamos que pretende también incluir amarillo y a demócrata, además, esa negociación es difícil. O sea, yo no me acuerdo de ningún gobierno, al menos con el sistema político en el Congreso actual, que no sufra de descolgamiento crónico. Inevitable porque lamentablemente el ego de los políticos es digno de estudio. Entonces todos van a querer el pedacito de esta torta. Me acuerda a un cómic que hay de los reyes de Europa repartiéndose África, que es como un cómic que termina en la pizza, y como están todos ahí en la pizza, y la pizza es como África después de Viena 1887, y ahí estoy compartiendo la cosa. Y obviamente se va a exagerar la victoria de unos y la derrota de otros, porque como también hay elecciones parlamentarias, no solamente importa el porcentaje que Matei saque, sino cuántos diputados saca RN, cuántos diputados y senadores saca la UDI y todo eso. Entonces eso lo van a, yo me imagino, como yo nunca he estado en estas negociaciones, no soy tan importante, Pepe, pero que van a intentar subirle el pelo, bajarle el pelo a la derrota o ganancia de uno. Yo esperaría que se pongan de acuerdo lo suficiente para, como el año pasado, la elección pasada, Matei sea, en caso de perder, la vocera de Kast o del que sea que gane. Pero para eso van a tener que haber negociaciones programáticas, porque hay cuestiones que no están dispuestos a transar. Como eliminar el Banco Central, que era una de las ideas de Kaiser. Sí, pero por eso es que yo creo que hablar de Kast a Matei, y yo lo planteo en los otros programas, es más fácil que de Kaiser a los demás, porque Kast y Matei hablan un mismo lenguaje porque vienen del mismo intelectual. Ambos son productos de Jaime Guzmán o tributan a las ideas de Jaime Guzmán en mayor o menor medida. El problema es Kaiser en este caso, porque viene es el outsider al final. ¿De dónde viene Kaiser? Es una muy buena pregunta.
sabría responder. Pero ahí eso va a ser interesante, porque ¿qué pasa si Kaiser saca más porcentaje que Evelyn Matei? ¿Con qué peso va a llegar a esa mesa del 16? Y los parlamentarios, lo que tú dices, sí, como no sé cuánto saca RN, cuánto saca Laudi, cuánto saca Bópoli. Sí, si la derecha tradicional llega disminuida a eso, de hecho hay lo que se llaman como las institutional tools, que como herramientas institucionales para, por ejemplo, conseguir ciertos niveles de fidelidad en el Congreso. Hay un libro súper interesante sobre este tema, porque una cosa, por ejemplo, son las negociaciones programáticas, pero otra cosa también interesante tiene que ver con cómo ocupas el poder del Estado, porque el poder unifica, ojo. Sí. Si a la gente le encanta tener pega, le encanta tener grandes cargos, de hecho lo vimos en esto, que están todos felices trabajando igual, aunque se odiaban en este gobierno, pero están todos felices los socialistas con los Frente Amplio y todo, y que tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser amigos, y ahora se están sacando los ojos. Y se los van a sacar los ojos cuando perdamos, pero el punto es que esto va a ser interesante, porque además, de aquí quiero agregar una cosa, yo por lo menos veo un acercamiento programático a propósito de las declaraciones de la candidata Matei el fin de semana, o sea, el jueves, donde dijo que el plan de búsqueda lo que intentaba era más bien venganza y no buscar a los desaparecidos. Y eso a mí me parece y ahí Jimena Rincón, como muy por el lado hoy día, decía, bueno, yo espero que esto haya sido un error, porque no sé qué opinará la gente de la centroizquierda que la está apoyando después de estas declaraciones. Y aprovecho de presentar este libro. Dale nomás. Perdón, voy a promocionar este libro que acá está calentito, salió la semana pasada, que se llama El Plan Cóndor, Viejos Secretos y Nuevos Hallazgos, que está hecho por la doctora Francesca Leza del Institute of the Americas de University College London, y el ilustrador Sebastián Santana, que es uruguayo, que lo que hace este libro es presentar todo lo que pasó en el Plan Cóndor, que como debemos saber, y las investigaciones también que ha hecho Mónica González y otros periodistas, fue lo que yo denomino como la diplomacia de la crueldad, lo que ocupan todos los dispositivos estatales para el exterminio de personas durante algunos años, entre los 70 y principios de los 80, que dura más o menos este plan, que se llama Cóndor porque se hizo en Chile. O sea, la reunión que tuvieron en Chile, los uruguayos propusieron ponerle Cóndor, y acá se le detallaba incluso hasta no solamente lo que le hicieron a la gente, los casos más emblemáticos del Plan Cóndor entre Uruguay, Argentina, Chile, bueno, hay casos brasileños, uruguayos, paraguayos, peruanos también, que también eran asociados o estaban dentro del Plan Cóndor, pero también sale la justicia transicional, de cómo empieza, gracias a las transiciones democráticas, también a generar juicios, a buscar, por ejemplo, los hijos de la Madre de Mayo, todo el tema de la usurpación de niños y todo eso que es tan terrible, pero que también, a propósito de las declaraciones de Matei, es tan importante ir mirando. Así que la pueden encontrar a través de la editorial LOM y en todas las editoriales de este país. Oye, aprovechemos a hablar un poco de eso, no sé cómo lo viste tú, el tema de las declaraciones sobre el plan de búsqueda. Solamente para recordar a quienes nos están viendo, Evelyn Matei lo mencionó en términos de que se trataba de una venganza. Después Guillermo Ramírez ayer salió a matizar diciendo de que no se refería a las víctimas y a los familiares, sino que se refería como a los políticos que tratan de sacar ventaja de este tipo de cosas. Pero por otro lado, Johannes Kaiser habló de lo que está pasando con el servicio médico legal, de que no recuerdo exactamente... La osamiento del Cuesco. Lo calificó como estafa, perdón, sí. Como una estafa, de que era un gobierno desalmado, que... Y después le contesta el servicio médico legal, y le dice que no hay ni una osamenta, y él dice que no, que les hicieron una auditoría desde el Congreso. Sí, y seguimos en la pelea. Sí, esto fue el fin de semana. Pero responde también a una retórica, ¿no? Muy en su línea, claro. O sea, yo no me puedo ni quiero hacer cargo de las declaraciones de Kaiser. No tengo idea cómo funciona el servicio médico legal, no sé qué se le pasó por la cabeza, no sé cómo funciona eso. Aprecio lo que hizo el Guille de tratar de salir a matizar esto, porque ya ha pasado antes que yo vi una vez a un candidato en mi universidad salir ganando porque se quedó callado mientras los otros se sacaban los ojos. Yo creo que esa es una estrategia muy sabia respecto de ciertas cosas. A veces cuando uno puede pensar ciertas cosas, obviamente la idea es investigarlo, pero uno puede pensarlo. Otra cosa es salir a hablar, y cuando te falla la forma
de referirte a esto porque puede ser que Guille Ramírez tenga razón y en verdad no se refería a eso, pero el problema es que las palabras son como la pasta de dientes, no podéis volver a meterla al tubo. Sí, cuando ya tienen que salir a explicar algo es como... Entonces, a mí me tocó trabajar en un OPR, optativo de profundización, en la Católica, en el plan de búsqueda, irónicamente, considerando donde trabajo, pero sí. Y la verdad es que mi caso era fácil dentro de todo porque no era que estuviera desaparecido, todo el mundo sabía lo que le había pasado, no sé por qué se coló en la lista, pero había unos casos muy brígidos. Yo creo que lo que debiese unir a la gente transversalmente es la condena de que la gente sea perseguida por sus ideas políticas al punto que te torturen y te maten. Jaime Guzmán fue muy contrario a eso. Jaime Guzmán sacó a gente del Estadio Nacional. Ángel Parra le regaló un crucifijo por haberlo sacado del Estadio Nacional. Y de hecho fue tan contrario a la acción que se hizo en la DINA que cuando mataron a Jaime Guzmán se pensaba en un momento que podía haber sido Manuel Contreras. De hecho. Mira, sí. No tenía idea. Sí. No, de hecho hay probabilidades, disculpa, que incluso el Frente pudiese tener una teoría que pudiesen tener links con la gente de la gente. Hemos trabajado con las obras completas de Jaime Guzmán y el nombre Manuel Contreras sale muy poco y se refiere al director, como que ni siquiera lo nombra por su nombre. Onda, esa es la oposición de Jaime Guzmán a que se persiguiera políticamente al punto de torturarlos y matarlos a esa gente. Ahora la justicia transicional es muy interesante porque, volviendo al libro de Ascano Cavallo que mencionamos en la primera clase, hay un capítulo respecto a los indultos, y se menciona súper a pasar las negociaciones que era indulto, justicia, verdad, unidad, todos esos conceptos civiles y militares al final, en una época en que era muy difícil qué hacer con el pan caliente que tengo en la mano. Al final, y la indulto fue lo que le costó la vida a Jaime Guzmán al final. El único que se opuso a indultar completamente a todos, que esta era una ley que estaba mal hecha. Jaime Guzmán mandó a sentar a los demás diputados que eran jóvenes y con familia, se paró él a hablar y lo mataron. Mira, a propósito de... Y que, disculpa, Diego, que el crimen de Guzmán fue, desde mi perspectiva por lo menos, una de las cosas más estúpidas, de las decisiones más estúpidas que pudieron hacer durante la transición esa gente del Frente Patriótico. O sea, a mí me parece que el daño, además, que hicieron a una transición que pudo haber tenido otras características distintas, continuando con el empoderamiento social, lo que terminó finalmente es una desarticulación completa, una decisión política que toma Benninger, de desarticular completamente el tema de la ANI, que era necesario generar una agencia nacional de inteligencia, no como lo que tenemos ahora que no sirve para nada, pero en ese momento había gente seria ahí que le dieron la misión de hacer esa pega, y de verdad es un tema también poco tratado. Yo creo que deberíamos volver, a propósito de los negacionismos como Kaiser, por ejemplo, o el mismo Kast, ojo, que también dijo que quería indultar en algún momento a este señor que tiene como 10.000 años ya, Krasnov. Entonces también, o sea, hay que solo como escarbar un poquito y recordar también. ¿Está vivo todavía Krasnov? Sí, tiene como 1000 años de condena y todo. Entonces yo creo que estos temas, disculpe, con esto termino, estos temas, si bien ya pasó tiempo, si bien son jóvenes, muchos de nosotros no tenemos vinculación de ellos, o sea, sí, conozco exiliados, conozco lo que pasó ahí, vinculación directa con estas personas. Creo que en ese sentido es doloroso ver cómo desde la esfera pública estamos enfrentados a este tipo de personas que lo niegan, que hacen casi mofa sobre esto. Pero mira, en ese punto en particular es muy fácil poder visualizar las diferencias que hoy día existen en las derechas. ¿Cómo se aborda esto? Entonces vuelvo a mi pregunta y contigo ya que la Tere tomó la palabra al principio, respecto a cómo va a ser este sentarse a la mesa, ¿no? De personajes como Kaiser, como el partido de Kaiser versus una Jimena Rincón con demócratas que podrán ser 5 personas, pero aún así forman parte de la coalición que hoy día está apoyando a Evelyn Matei. Entonces va a ser complejo, no va a ser tan mecánico como lo describía el diputado Chalper en su entrevista, es decir, ese domingo en la noche vamos a estar todos sentados. No va a ser tan mecánico. No, de hecho ahí la Tere apuntaba algo muy interesante, que el ejemplo que se me ocurre es como el gobierno de coalición de tipo brasileño,
que al calor de la elección, con todos los pedacitos de diputados y senadores que pueda sumar, pero acá hay un elemento transversal que tiene que ver cuánta animadversión o no tienen al gobierno actual y cuánta animadversión te dan los comunistas. Eso puede ser como un factor de unidad. Entonces, a mí por lo menos, además del discurso, yo me imagino que va a ser una segunda vuelta mucho peor que la que conocimos ahora. Yo no sé, va a ser espantosamente terrible cómo esto se va a contaminar en la esfera pública. La Tere, por ejemplo, hizo un análisis que ustedes hicieron un reel y lo pusieron en Twitter, te sacaron la mugre. Los republicanos le sacaron la mugre. O sea, sí, porque me cortaron la parte en que decía que Kast no iba a lograr la firma. Entonces le sacaron la mugre. A mí me sacan la mugre semana por medio. Y es súper terrible, o sea, de solo imaginar lo que va a ser esa segunda vuelta a mí me genera preocupación, porque al final del día, ¿cuánto va a pesar la animadversión contra Boric y el gobierno en general? ¿Cuánto va a pesar la animadversión contra los comunistas? ¿Y cómo se va a repartir el poder? Y de nuevo, esto se va también, hay una cuestión muy mecánica que tiene que ver con el peso electoral de cuántos diputados y senadores tiene cada uno. Entonces, si la derecha tradicional va disminuida y estos tipos de la nueva derecha, ¿cómo se llama? El patriota, no sé cómo se llama la Nacional Libertad o más. Todo esto, claro, la otra lista llega como más o menos pareja. ¿Cómo diablos van a hacer la negociación ahí? Porque a mí me preocupa, nosotros necesitamos una derecha dialogante como la derecha tradicional y estos otros se las han comido. Entonces, ¿hasta qué punto es como, ay, estos duros, es que yo soy más duro y yo soy el súper duro? Es como... Oye, ya, dicho eso, nos quedan un par de minutitos, hagamos proyecciones respecto a lo que se viene por delante. Yo decía al principio que mañana martes es el debate de la Archi, es un formato tradicional de radio, que es muy escuchado, ojo, en términos de que cuando la gente va al trabajo, y muy escuchado en regiones. Además que un factor distinto a los otros debates, se escucha harta radio en regiones, harta radio local. Y ahí tenemos un punto, y después el otro lunes tenemos el debate de Anatel, que va a ser el último más performativo porque va a ser por televisión abierta en horario prime. Pero ¿qué tanto podrían incidir estos debates, o qué se espera de los candidatos que están liderando las preferencias de acuerdo a su performance? ¿Debiese ser distinto al debate que tuvimos en Canal 13, donde no pasó nada y fue plano? ¿Debiesen arriesgarse un poco más, a pesar de que quienes van liderando no se deberían arriesgar tampoco a cometer errores? Hay un equilibrio complejo ahí, no sé cómo lo ves tú, pero ya para cerrar, de acuerdo a lo que se viene. Yo esperaría que los que o sea, yo supongo que va a ser un poco más distinto, porque es la última palabra que tienen, la última impresión que van a dejar. Al final, el primer debate que tuvimos, el de los bots, fue como la introducción, donde tenéis que enganchar a la persona. El debate que tuvimos, el del domingo pasado, fue el desarrollo. Te cansaste de leer a la mitad. Y después la conclusión en que hay que dejar la última impresión. Yo supongo que van a salir a pegar más duro, pero es cierto que las personas que están más liderando la encuesta no tienen tanto espacio. O sea, Kast no creo que cambie demasiado su estrategia respecto a los puntos fuertes que ha sido el debate. Matei, yo creo que va a salir a buscar los poquitos que les puede quedar para meterlo en este abrazo entre UDI y demócrata. Y Jara, yo creo que apuesta a su personalidad. Yo creo apuesta a su personalidad, ha sido su constante aportar a su personalidad, porque al final y desmarcarse lo más posible del gobierno, que yo creo que es muy difícil porque sus electores son los del gobierno, entonces como el 30% es el del gobierno, entonces está vinculada electoralmente a esto del gobierno. Puede ser que le saquen un poco las encuestas estas que hablábamos de criterio de inmigración, porque ella tenía una posición súper ambivalente respecto a la regularización de migrantes. Dice que sí, que no sé si entiende muy bien lo que implica la regularización, porque como que la niega, después que sí, y si es que tiene un efecto llamada o no. Entonces, y no sé si va a fortalecer ese 30% o va a salir a buscar desde antes algo que le pueda dar una posibilidad en segunda vuelta en ese escenario en donde hay apertura a soluciones más liberales, lo hemos hablado antes. Y que el progresismo, no sé si ha captado demasiado eso, porque yo veo la propaganda del Frente Amplio, que es como, ojo, con Kast te van a robar todas tus libertades. Y es como, pero flaco, hay mucha gente que está dispuesta a ceder sus libertades para que le den soluciones, como, tu propaganda no está haciendo mucho. Que no están a la derecha los electores, ¿viste? La iliberalidad va para derecha y para izquierda. Si el PC se pone fuerte
podría ir a El profesor Arte no hablaba del campo de reeducación. También. hacerse protesta a sí mismo. La verdad, pero es que eso dijo. Pero esa es mi proyección, yo creo. Ya. ¿Avi? Yo creo que va a ser como lo mismo. Y ahí yo tengo mucho miedo porque ya Matei como que siento que ya tiró la esponja. ¿Tú crees que se va a repetir? ¿No? Sí, yo creo que ya no... o sea, ahora claro, tiene que sobrevivir si es que va a buscar como a los votos que están espantados con Kaiser, porque no sé, el Covarrubias está espantado el fin de semana, el rector Covarrubias, perdón, sí, de Adolfo Ibáñez escribió una columna también en contra de él y... Bueno, hay que mirar, pero yo siempre espero más de ella, pero como que siento que ahora en este último tiempo estoy cansada de tener la razón, pero siempre digo lo mismo, que la peor enemiga de Matei es ella. Y creo que esto queda súper demostrado. Entonces, nada, y por otro lado, yo creo que vamos a ver más de lo mismo, y ahí Jara tiene que aplicarse ahora, porque este ya es el último, tiene que salir un poco de ella, yo espero que salga un poco de ella y se vaya a buscar, que empiece a tener hambre, pero ya a buscarlo en términos programáticos, los 20 puntos que le faltan para la segunda vuelta. Es un montón, y ese número mágico la tiene cuesta arriba. 38% no vamos a llegar, entonces yo creo que vamos a llegar como en 30, si llegamos en 30, en 28 estamos fritos, o sea, no hay ni una posibilidad. Entonces está complejo. Yo creo que el hecho, como decía la Tere, de que se haya sobreexplotado sus características personales, a mí me parece un error estratégico. Yo creo que, o sea, claro, si nosotros ponemos, por ejemplo, no sé, Kast explotando sus cualidades personales, como, sí, yo no he trabajado nunca, tengo acciones en todos lados, soy súper flojo, lo mismo Kaiser. Pero en este caso, no, pues, en este caso... creo que ya el tema del mérito, por ejemplo, se lo llevan mucho los votantes de París, y no los votantes de acá. Entonces ahí yo creo que hay que ir a buscarlo con programas, con ideas potentes, mostrando la seriedad, con equipo, sí, con gente más seria y con gente además que la modere, o sea, cambiar todos esos voceros y poner gente, por ejemplo, de la AEC, economistas fuertes, gente que tenga esta capacidad de moderar y de presentar seriamente esta candidatura. Yo veo a Laura Albornoz al menos en Twitter y es como, no, esto es lo mejor que puedes hacer. Está complejo el panorama para la candidata del oficialismo. Vamos a estar atentos a lo que pase mañana y también al resto del despliegue que se vienen los cierres de campaña durante esta semana y la próxima, así que va a estar interesante el panorama para comentar el otro lunes. A puertas del último debate nos vamos a encontrar, así que va a estar entretenido. Tere, Javi, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Saludamos también a todos quienes nos siguieron en nuestras transmisiones en vivo, a quienes también nos ven durante el día, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el nuevo capítulo de la Semana Política. Que estén muy bien. Chao, chao.